Por favor, abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 15. Apocalipsis 15. Recuerden que hemos iniciado una nueva serie, Conociendo al Dios verdadero. Conociendo al Dios verdadero. En Apocalipsis 15. Pero en esta ocasión la serie no la vamos a hacer desde un solo libro, sino vamos a recorrer un poco la Biblia. Entonces, el tema, conocer a Dios. Como vimos la semana pasada, qué importante conocer al Señor. Y el Señor quiere que le conozcamos. Fue lo que aprendimos de Jeremías 9. Y Él quiere que nos sintamos orgullosos de conocerle. Ese tiene que ser nuestro orgullo, ¿ya? Y hoy, en esta serie, vamos a ver la santidad de Dios. La santidad de Dios. Ojo, vamos a hablar, voy a corregir, no vamos a ver. Vamos a hablar de la santidad de Dios, porque Dios, así como es de infinito, eterno, vasto, su santidad no la vamos a poder conocer en plenitud, pero vamos a hablar de la santidad del Señor. Y quiero introducir la predicación hablándoles de una frase que se repite mucho, y no sé si usted la ha escuchado, yo creo que sí. Oigan, no hay temor de Dios, ¿no? Es una frase que se repite mucho. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. ¿Y qué fundamenta esta frase? ¿Cuál es la base de que muchos se digan y digamos, oigan, no hay temor de Dios? Es que hoy se perdió el temor al Señor. Pues la base es las realidades que vivimos, lo que observamos. Lo que vemos que está ocurriendo en la sociedad, en nuestros estudios, nuestros trabajos, en todas partes, nos están dando esas luces que nos muestran que se ha perdido el temor a Jehová. Algunos botoncitos para la muestra. Hace muy poco, tal vez un mes, vimos en los noticieros del país como un chico, un jovencito de 14 años, asesinó a su padre de 45, a su hermanita y dejó malherida a su mamá. Dice uno, wow, oiga, se ha perdido el temor a Jehová, ¿cierto? Y hay quienes abandonan el trabajo honesto por dedicarse a las cosas deshonestas. La extorsión está en Colombia disparadísima. La delincuencia está desbordada, se ha perdido el temor al Señor. ¿Y qué decir de aquellas bandas, porque son bandas, formadas por algunos delincuentes más elegantes? Algunos dirigentes políticos que han formado bandas para desangrar la nación con sus prácticas corruptas. Se ha perdido el temor a Dios. Si le temieran, si lo conocieran, si conocieran algo de lo que es Dios, sin duda no harían eso. Y la lista es larga, es interminable. Esas son razones por las cuales mucha gente está diciendo, oye, se ha perdido el temor a Dios. Pero surge otra pregunta y dentro de la iglesia, ¿será que dentro de la iglesia sí tememos al Señor? O también nos tocará decir, dentro de la iglesia se ha perdido el temor a Dios. Bueno, pues cuando uno observa y ve algunas congregaciones dedicadas, que su fuerte es el tema de la prosperidad, del bienestar, sin decir que Dios no da bienestar, ¿no? Pero como el énfasis es ese, dice uno, oiga, y es más, ve uno de estos predicadores donde ensalzan y motivan, eso se llama, se me olvida un poco el nombre, pero motivan la codicia, perdón, ese es.
Porque lo que uno ve muchas veces en los púlpitos es el motivar la codicia, el querer más, el querer tener más. Y de hecho alguna vez fuimos con mi esposa recién convertidos a una iglesia donde equiparaban que si usted tenía un carro viejo era que usted no estaba bendecido por Dios. No conocen a Dios. Te lo mereces, ¿no? Decían, es que tú te lo mereces. Entonces, dentro de la iglesia, ¿no? También se ha perdido el temor a Jehová. O cuando uno observa aquellas congregaciones donde se acepta que el pastor es un miembro de la comunidad del arco iris, pues uno se perdió el temor a Jehová. Ayer compartíamos con mi hija el hecho de una iglesia una iglesia bautista, reformada bautista, que rayan con la cuadriculada y que conocieron las verdades de las Escrituras, predicaban que hombre y mujer fueron la creación de Dios, pero ahora entraron en duda, y no solo entraron en duda, viraron a que no, Dios también creó los homosexuales. Entonces dice uno, no conocen a Dios, y por ello se ha perdido el temor a Jehová. La pregunta, vamos cerrando el foco, ¿no? Empezamos con la sociedad, llegamos a la iglesia, pero ahora el foco hay que colocarlo ¿en quién? En cada uno de nosotros, en mí. Me encanta eso, en mí. Y entonces me tengo que hacer la pregunta, ¿yo temo al Señor? ¿Yo temo a Jehová? Es una pregunta importantísima, queridos. ¿Yo temo a Jehová? Y la causa por no temerle es porque no se conoce a Dios. No conocemos al Señor. Los que no son cristianos, ¿sí?, no han querido conocer a Dios, a pesar de que el sol, las estrellas, toda la creación grita a voz en cuello quién les creó. A pesar de que la naturaleza da testimonio de la existencia, ellos prefirieron envanecerse en sus propios razonamientos, endurecieron su corazón. No lo digo yo, lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 1, de 20 al 21. No hay excusa para decir que Dios no existe. Si usted investiga, se va a dar cuenta que muchos científicos, no pocos, muchos científicos ateos, terminaron en la conclusión, después de investigar, llegan a un punto en que, no, definitivamente, Dios existe, tiene que haber alguien. John Lennox, ahí les dejo un nombre, John Lennox, profesor de Oxford, en Inglaterra. Entonces, los no creyentes no conocen a Dios porque no quieren, porque ahí está toda la creación. Pero ¿y qué hay del creyente? ¿Qué hay del cristiano? ¿Qué hay del que sí conoce a Dios? Porque el Señor salió a su encuentro como salió al encuentro de Pablo. Y que por su misericordia nos ha rescatado, nos ha perdonado y nos ha hecho parte de su familia. No todos, obviamente, pero algunos cristianos no conocen a Dios porque no han querido. Porque tienen al Espíritu Santo morando en ellos y tienen las Escrituras. Entonces podríamos concluir por negligencia. Por negligencia. Y eso tiene sus consecuencias. En la serie que hemos iniciado, querida iglesia, conociendo al Dios verdadero, y por eso le colocamos así, al Dios verdadero, porque en la mente humana hay miles de dioses, millones, los de la India, ¿no? Millones de dioses. Pero no, conociendo al Dios verdadero. Ese es el llamado a nosotros los creyentes, sus hijos. En esta serie, conociendo al Dios verdadero, vamos a hablar hoy de la santidad de Dios. De la santidad de Dios. Muchas veces hemos escuchado el llamado de Dios en su palabra, ¿no? Sean santos porque yo soy santo. Ojo que
no es sean santos como yo soy santo. Nadie puede ser santo como Dios. Sean santos y la razón es porque yo soy santo. Hoy vamos a hablar de la santidad de Dios. La santidad de Dios, fuente del temor reverente. Es la santidad de Dios, como vamos a ver, la fuente del temor reverente que como iglesia debemos tener cada uno y que eso marca nuestra vida de fe. Conocer la santidad de Dios, conocer a Dios va a marcar nuestra vida de fe, va a marcar nuestra forma de acercarnos a Él, va a marcar nuestra forma de adorarle a Él, va a marcar nuestra forma de confiar en Él, inclusive nuestra manera de testificar de Él. Así dice Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Mire cómo esas dos palabras van a tener una relación, una fuente. Temor y alabanza, ¿no? Glorificar. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Pues solo tú eres santo. La santidad de Dios es el motivo para que haya temor y alabanza. Es la santidad de Dios la que lleva a temerle a Jehová, y vamos a verlo. Pero también es la fuente, es lo que nos motiva a alabar al Señor por quien es Él. Apocalipsis es el libro que narra la visión que Dios le dio al apóstol Juan cuando estaba extraditado a la isla de Patmos por ser creyente. Y en esta visión, en términos generales, lo que se habla es del juicio final, de lo que va a ocurrir con aquellas personas que decidieron rechazar la misericordia de Dios y no aceptar a Cristo como Salvador. Es el juicio a las naciones, pero también narra el hecho de que Cristo va a venir por los suyos, por usted y por mí, vivos o no estemos vivos. Y el capítulo 15, ¿de qué se trata? El capítulo 15 es el inicio del derramar de las 7 copas de la ira de Dios. Recuerden que para los hebreos los números eran importantes, ¿no? Y 7 es el número perfecto, es decir, la total ira de Dios derramada sobre la humanidad. De eso trata el capítulo 15. Ahí inicia la narración del juicio de Dios con las 7 copas, que les invito a que lo lean, es maravilloso. Recuerden que Apocalipsis no es el libro del miedo, él arranca con ¿qué? Benditos, felices los que leen y escuchan estas palabras, ¿ya? Es el juicio. A quienes rechazaron la misericordia y el amor expresado por Dios sacrificando a su Hijo en la cruz. Y ese será un tiempo de horror. Será un tiempo de horror para quienes estén presentes y sean testigos de ese suceso. Es el justo juicio de Dios. ¿Y cuál es la razón del justo juicio de Dios? ¿Es el pecado de la humanidad? No, es su carácter, es su santidad. El justo juicio de Dios por su carácter santo que no admite el pecado. Es la santidad de Dios la que acarrea el juicio. El juicio. Ahora comprendemos por qué el versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Tú eres santo.
El tema es que la frase, oiga, ya no hay temor de Jehová, es porque no conocen la santidad del Señor. Ahora, la palabra santo es una palabra hebrea, kadosh, kadosh, y significa separado, como quien corta y separa, separado, puesto aparte, retirado del común. Eso es lo que significa en hebreo la palabra kadosh, cortado y separado aparte de todo lo común. Y si no es común, es muy especial, es muy particular. Y vamos a ver que el Señor es absolutamente kadosh, absolutamente santo, santo. Y casi siempre nosotros relacionamos la santidad de Dios únicamente con un aspecto, ¿con cuál? Con el pecado. Casi siempre la santidad de Dios la vemos en relación solamente con el pecado, pero kadosh nos amplía el entendimiento de la santidad de Dios. Dios es santo, Dios es kadosh, Él está separado de todo lo común. Nada ni nadie es como Él. Nada ni nadie es como Él. Él es absolutamente distinto a todo cuanto ha existido. Él es distinto a todo lo que existe y Él es distinto a todo cuanto pueda existir de aquí en adelante. Él es kadosh, Él es separado de todo lo que existe, de todo lo común, de todo lo que podamos nosotros imaginar. No es solamente una relación con el pecado. Es que Él es kadosh en su poder. ¿Quién es poderoso como Él? Él es kadosh en su sabiduría. Nadie se compara con su sabiduría. Absolutamente nadie. Dios está por encima de la creación. Por encima no me refiero en cuanto a posición, sino apartado. Pero también está por encima del hombre que ha sido corrompido por el pecado. Primera de Samuel 2:2 dice lo siguiente: no hay santo como Jehová. No hay santo como Jehová. Y aquí comienzan, porque recuerden que la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para corregir, para enseñar. Y esto sí que corrige aquello que del catolicismo romano traemos, ¿no? Los santos, los beatificados, San fulano y San sutano, a quienes se le atribuyen poderes y personajes muy... Y en medio de esa cultura, del Antiguo Testamento, los pueblos tenían dioses y frente a ellos la primera carta de Samuel dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Él es kadosh, Él es apartado, Él es diferente, no hay nadie que se compare a Él. Y el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 25, hace esta pregunta: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Señor. ¿Con qué podemos comparar a Dios? Qué atrevidos aquellos que se hacen dioses, ¿no? Iglesia, ¿qué se compara con la omnisciencia del Señor? O con su gran poder, o con su omnipresencia, o qué es comparable con su eterna existencia. ¿Y qué es comparable con su autoexistencia? Él existe en sí mismo. Él es kadosh.
¿Algo se compara con su gran misericordia? Absolutamente nada. Este es el Dios verdadero, hermanos. Ese es el Dios verdadero que adoramos, el Santo. Y debemos alabar al Señor y dar júbilo a Él, que en su misericordia nos ha apartado también y nos ha abierto los ojos para darnos cuenta de que nosotros en muchas ocasiones seguíamos a dioses de pequeña que nada se comparan. Inclusive, aunque le llamábamos Jesús también. Porque cuando nosotros, aunque le llamemos Jesús y no reconozcamos sus atributos como Él es, ya ese es un ídolo. No es el Dios de las Escrituras, hermanos. Gracias al Señor dejamos de seguir dioses falsos. Éxodo 15:11 dice así: ¿quién, Señor, se compara entre los dioses? ¿Quién se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos, con tus grandes hazañas. ¿Sabe cuándo dijo esto Moisés? Lo dijo, es un cántico de alabanza después de que pasaron el mar Rojo. Y hay algo interesante porque este pueblo vivió en medio de una comunidad, de una sociedad politeísta, los egipcios. Pero luego, con tanta hazaña de Dios, ahora sí casi que dijeron lo mismo que dijo Job, ahora sí lo conocieron. ¿Qué Dios se compara contigo, Señor, con tu poder, al ver semejante hazaña de haber abierto el mar, hermanos? Dios es absolutamente kadosh, absolutamente santo. Nada ni nadie se compara con quien es Él. Pero su santidad, por ser quien es, su santidad es la que abomina el pecado. Y así fue como empezamos hoy la predicación con el capítulo 15, versículo 4. Oh Señor, ¿quién no te temerá? Pues tú eres santo. La santidad de Dios abomina el pecado. Proverbios 15, 8, 9 dice así: el sacrificio de los impíos, ese sacrificio que los impíos le ofrecían al Señor, que hoy podríamos llamar las alabanzas que los impíos le ofrezcan al Señor, ¿sabe qué son para Jehová? Abominación. Cuando un no creyente ofrece algo a Jehová, eso para él es abominable. No el ofrecimiento en sí, sino quién lo ofrece. El sacrificio que hacen los impíos es abominación a Jehová, pero la oración de los rectos es su gozo. Amén. Abominación es a Jehová el camino del impío. Queridos, la santidad de Dios no le permite aceptar el pecado. Bueno, siempre sabemos que es imposible para Dios. Hay cosas que son imposibles para Él. Ir en contra de su naturaleza. Él es absolutamente kadosh, santo. Y esa santidad le impide, eso sí lo lleva a no poder hacer algo, y es aceptar el pecado. Para Él el pecado es abominable, abominable. Esa palabra abominación tiene la connotación de algo asqueroso que provoca repugnancia y provoca odio. Eso es en el original. El pecado para Dios es asqueroso, repugnante, causa odio. Oh Dios, ¿quién no te temerá si tú eres santo?
Ahora, muchos hemos escuchado que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, ¿cierto? Eso lo hemos escuchado. Y basados en eso es que he escuchado a algunos, Él me ama tal como soy. Pero miren lo que acabamos de ver. Y escuchen lo que dice el Salmo 5, 4 al 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. El malo no habitará junto a ti. No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a todos los malhechores. Venga, ¿de dónde quedó eso de que Dios aborrece el pecado, pero al pecador no? No, Dios aborrece a quien comete pecado. A quien comete pecado, a quien practica el pecado. Bueno, y alguien preguntará, pastor, pero Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo Dios puede conjugar la abominación, el aborrecer al pecado, y le expresa su amor, dándole el chance de que crea en el sacrificio de Cristo. Pero Dios sí aborrece al pecador. La palabra no miente. El Salmo nos acaba de decir, no hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a todos los malhechores. Y Juan 3:36, el mismo Señor Jesucristo dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahí está el amor expresado de Dios al pecador. Pero el que rehúsa creer, y esto nos lleva a ver que es una decisión, el que rehúsa, el que rechaza creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esta palabra es un permanente, es un continuo, no es estará, no es va a estar ahorita un poquito, la ira de Dios está ahí. Queridos, podemos concluir que Dios no solo aborrece el pecado, sino que también aborrece a quien lo practica. Aquella persona que una y otra vez practica el pecado y no se arrepiente, no abandona eso que Dios aborrece, está acumulando el santo juicio de Dios. ¿Y por qué razón? Porque Él es Kadosh. Porque Él es santo. Conozcamos una muestra de la santidad de Dios, de la expresión de la santidad de Dios frente al pecador. Y por favor acompáñenme ahí sí a Isaías 5. Isaías 5. El profeta Isaías es usado por el Señor para llevar un mensaje a su pueblo, un pueblo testarudo, un pueblo que después de Dios mostrarle tanto amor, misericordia, ¿sí? El mismo pueblo que cuando vio que abrió el mar muerto dijo, oh Dios, que Dios es como tú. Ahora ese pueblo que ha llegado a la tierra prometida, que Dios le cumplió, ese pueblo se ha vuelto infiel. Y escuchen ustedes, veamos aquí la relación, el Kadosh de Dios, la santidad de Dios, cómo actúa frente al pecado. Y entonces el Señor, a través de Isaías, hace este cántico de duelo en una parábola. Dice así, capítulo 5, versículo 1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña, a Israel. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, es decir, en la tierra prometida, tierra donde fluye leche y miel.
Y escuchen lo que el amado hizo con su viña, con Israel. La había cercado, es decir, protección, ¿no? Y despedrado. Y había plantado vides escogidas. Israel era su pueblo escogido. Y la palabra dice que nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Vaya haciendo esa relación, hermanos. Y plantado vides escogidas, había edificado, mira lo que el amado había hecho, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar para hacer vino. Y esperaba que diese uvas. Eso espera quien siembra, ¿no? Uvas dulces, pero dio uvas silvestres, moras amargas. De eso no se puede hacer vino, no se puede hacer ni un vinagre. Mire el fruto, ¿no? El amado ha sembrado y espera fruto. Y aquí comenzamos nosotros a mirar cuál es el fruto que estoy dando delante de Dios. Si es el que el amado espera. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres amargas? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca, es decir, voy a hacer abrir surcos, abrir espacios en la cerca y será hollada, pisoteada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. El amado le ha quitado toda la protección a su viña porque no dio el fruto que esperaba. ¿Quién es la viña? Versículo 7. La palabra siempre nos explica la palabra. Siempre usted va a encontrar que la palabra se explica a sí misma. Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, su pueblo, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio el Señor, es decir, esperaba que fueran justos. ¿Y qué encontró? Opresión. El Señor esperaba que justicia, y he aquí clamor. El Señor esperaba que fueran rectos, y lo que encontró fue clamor del pueblo por la violencia que estaban haciendo. Gritos de violencia. Y ahora Isaías, inspirado por el Señor, nos va a hablar de 6 ayes, de 6 pobre gente, de 6 aflicciones que nos van a mostrar de qué se trataban las uvas amargas, qué era el fruto que estaban dando y no era lo que esperaba el Señor. Versículo 8, el primero. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? El primer ay es por la codicia del pueblo, la codicia de los dirigentes. El Señor le había dado heredad a cada familia tenía su tierra y ahora los dirigentes lo que hacían era engañarlos para apoderarse de las casas de la viuda, para apoderarse de la tierra de los pobres. El primer ay es por la codicia. Y la pregunta es, ¿eso ha cambiado? Hay otro ay, versículo 11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y en los banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Este ay es por los que se dedican al placer. Se deleitan en los placeres del mundo. El versículo 14 dice que por esa razón Jehová ensanchó
su interior y el Seol. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto, es decir, en lo que ellos se deleitaban. Pero hay más ayes. El 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyuntas de carrera. Es decir, hay de aquellos que atraen el pecado, ¿no? Lo persiguen, buscan hacer el pecado por doquier. Es decir, hay de aquellos que se dedican a la gran pecaminosidad. Versículo 20, hay otro hay. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es la perversidad moral. No está ocurriendo eso ahora. Lo malo es bueno. Lo malo es bueno. Y lo bueno es malo. Cuando usted predica del Señor y cuando usted testifica del Señor que es bueno, entonces usted puede ser un homofóbico. O usted puede ser un intolerante. Eso está mal. Está malo que usted deje de ir a la rumba el sábado para no trasnocharse y venir el domingo a adorar al Señor. ¿Usted en qué está? Es malo perder la evaluación porque no quiero hacer chiva. Usted sí es tonto. Ay de aquellos. Versículo 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. Es decir, la altivez, no, yo todo lo sé. Usted está equivocado. Versículo 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Los que justifican al impío mediante cohecho y a los justos le quitan su derecho. Es decir, los que al impío por soborno lo justifican. Jueces que se dejan sobornar. Oiga, eso no ha cambiado. Parece que esto lo estuvieran describiendo nuestra sociedad. Versículo 24. Por tanto, porque mi viña escogida, en lugar de dar las uvas dulces que esperaba el amado, dio moras que no sirven para nada. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Y esta es la razón, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra ¿de quién? Del Santo de Israel, del Kadosh. Y ojo, esta era una palabra para su pueblo. Entonces, que no haya temor de Jehová en la sociedad no es aceptable, pero es comprensible. Pero que no haya temor a Jehová dentro de su pueblo, eso es inaceptable, queridos. Es inaceptable. Queridos, muchos fueron los llamados de Dios a su pueblo para que abandonara su pecado y estos se volvieran a el Señor. Pero hay un momento en que Dios pone límite. Dice, hasta aquí, se acabó tu tiempo. Ya no hay más chance. El juicio es ahora. Y fue lo que ocurrió con su pueblo. Fue lo que ocurrió con su pueblo. Este es el juicio al propio pueblo de Dios porque Él es Kadosh, Él es santo. Y en este contexto, entonces ahora Dios le da una visión a Isaías, ahí seguidito en el capítulo 6. Vamos a verla. ¿Y vamos a verla para qué? Para ver la visión de la santidad de Dios.
Y su relación frente a esto, esta visión que viene ahora no es algo desprendido, no es algo que no tiene nada que ver con este juicio. El juicio es debido a esta santidad de Dios que vamos a ver en la visión de Isaías, capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, un rey muy malo, muy corrupto, dice Isaías, vi yo ¿a quién? Al Señor sentado sobre un trono, es decir, soberano. Vio al Señor soberano sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La gloria de Dios lo llena todo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Escuchen, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que hablaba, del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En la Biblia solo 2 veces se repite la frase Santo, Santo, Santo. Lo hace aquí en Isaías y en Apocalipsis 4. Y es que, hermanos, los hebreos usaban la repetición para dar énfasis a algo. Lo hacemos también nosotros, ¿no? Cuando le decimos a nuestros hijos, ojo, haz esto, y lo decimos 3 y 4 veces para que haya un énfasis. Los hebreos hacían eso, para dar un énfasis en algo. Y entonces cuando repitieron 3 veces Santo, 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 el énfasis es el absoluto e infinito santidad de Dios. La esencia de Dios es su santidad, apartado absolutamente de todo, quien abomina el pecado. El Dios Trino es el Dios que adoramos en esta iglesia, hermanos. Y ese es el absolutamente Kadosh. Él es el absolutamente santo, santo, santo. Aún los serafines, seres creados por Dios, pero serafines que no cayeron en la corrupción del pecado de los hombres, seres creados por Dios a su servicio en el trono celestial, aún ellos reconocen la santidad de Dios y no ven el rostro del Señor porque reconocen que no son dignos de estar en la presencia de Él. Se tapan sus ojos, se tapan sus pies para estar delante de Él. Y sin embargo, muchas veces nosotros nos acercamos al Señor de cualquier manera, hermanos. Habiendo inclusive unos minutos antes tenido una piedra grande que salieron frases, ¿me hago entender? ¿Cómo vivimos delante del Santo, hermanos? Ellos se cubrían su rostro y sus pies mostrando reverencia e indignidad al estar delante de la gloria de Dios. ¿Y usted? ¿Qué actitud toma cuando está en la presencia de Dios? ¿Qué actitud toma usted cuando saca ese espacio, si es que lo sacamos, de nuestra convulsionada y carrerosa vida? ¿Qué actitud toma cuando se acerca al Señor? ¿Se acerca sabiendo que Él es Kadosh? Algunos se acercan de manera ligera sin considerar delante de quién están. El mismo profeta Isaías, primero fueron los querubines, ¿no? Pero el mismo Isaías, hombre especial para que Dios lo apartara para ser profeta, pero no por ello no tenía la corrupción del pecado en sí. Y aún Isaías, al estar delante de la gloria de Dios, exclama,
¡ay de mí! Es un grito aterrador. Estoy muerto. Estoy muerto, yo soy un hombre de labios impuros. Ahora, este tema de los labios es porque de la abundancia del corazón habla la boca, y generalmente con la boca es con lo que más pecamos. Y no necesariamente con groserías. Nosotros los cristianos ya no decimos groserías, pero a veces nuestra boca es más cortante que espada de dos filos y cruzamos el corazón del que está al frente cuando discutimos. Con la boca expresamos nuestros sentimientos. ¡Ay de mí! Estoy delante del Santo, Santo, Santo. Y yo soy inmundo. Isaías reconoció su pecado. Y es que de eso se trata, hermanos. Cuando conocemos a Dios, nos conocemos más nosotros. Cuando conocemos su santidad, su total separación, veo yo, oye, yo no soy tan bueno como creo. Yo no soy tan buen cristiano como creo. No porque leo la Biblia, porque la estudio, porque la medito, porque levanto los brazos, estoy dando las uvas dulces que Dios espera. Posiblemente estoy dando moras amargas. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Estoy delante del Santo. Dice que soy muerto, 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 que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿Han visto mis ojos a quién? Al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y el Evangelio de Lucas 6:45 dice que de lo que les mencionaba, que de la abundancia del corazón habla la boca, y nosotros tenemos que reconocer eso delante de quien estamos, hermanos. Oiga, pero si yo no miento, ¿pero qué las palabras necias? La palabra dice que daremos cuenta de cada palabra necia que sale de nuestra boca. A veces un chistecito allí de doble sentido, a veces una bromita por allí. Queridos, no me lo estoy inventando. A veces una mirada furtiva a quien no se debe y como no se debe mirar. La santidad de Dios hace que reconozcamos nuestro pecado. Fue lo que le pasó al profeta Isaías. No dijo, oh, yo soy profeta, estoy muerto. Y allí intrínsecamente, ¿qué vemos? La omnisciencia de Dios. A Él no se le puede ocultar ni un pensamiento de lo que nosotros tenemos. Pero vayamos al versículo 6 y 7 del capítulo 6 del mismo Isaías. Ya los querubines mostraron su indignidad delante de Jehová. Ya Isaías reconoció su pecado delante de Jehová. Y dice Isaías, y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas. El altar de la purificación, ¿no? Para nosotros, la cruz. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Esto no es para salvación, sino para poder ahora llevar el mensaje de Dios. Ahora los labios han sido purificados. Ahora los labios del profeta han sido purificados para llevar el mensaje santo del Dios santo. ¿Y cuál es el mensaje? Recuerden que viene de hablar de la viña, ¿no? De los juicios sobre la viña. Y ahora le muestra la santidad de Jehová al profeta, y ahora lo purifica para que lleve un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Versículos 9 al 13. Y dijo, anda, el Señor le dice a Isaías, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. ¡Qué duro! Ved por cierto, pero no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo
y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y hayan para él sanidad. Qué duro. Lo mandó a llevar un mensaje, pero de una vez le dijo, no va a haber respuesta. Ellos te van a escuchar, pero no van a oír. No, te van a oír, pero no van a escuchar, no van a entender. Endurece su corazón. No quiero que se arrepientan en lo que el Señor está diciendo. Queridos, hay un momento donde ya no hay nada que hacer, porque el Dios Santo ha enviado una y otra vez. ¿Y cuántas veces Dios, a través de una prédica, a través de la lectura de la palabra, a través de tantos medios, Dios nos ha dicho, pilas, eso que estás haciendo es abominación para mí. Tú has sido escogido, has sido apartado para mí. Sean santos porque yo soy santo. Y lo hizo con su pueblo, pero llegó el momento en que no hay nada que hacer. Ve y lleva este mensaje, pero no te van a escuchar, no te van a oír, no van a entender, se va a endurecer el corazón porque no quiero que se arrepientan ya. Qué duro, hermanos. Versículo 11. Y dije, Isaías le pregunta al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo ellos? Él pensaba que era por un tiempo, ¿no? Y entonces ya iban a entender y se iban a arrepentir. Y el Señor respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abominables en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, si de 10,000 quedara la 10ª parte, que son 1,000, si de 100 quedaran 10, si de 10 quedara siquiera una persona, esta volverá a ser destruida. ¿Ven lo que implica la santidad del Kadosh de Dios? Eso tiene que cambiar nuestra manera de acercarnos y de vivir la fe, hermanos. En otras palabras, Isaías, ve y dile a mi pueblo, se acabó tu tiempo, no hay chance. El juicio santo, perfecto de Dios es inminente por tu pecado. Querida iglesia, es momento de reflexionar. Es momento de revisar cómo estamos viviendo ante la santidad de Dios. Es momento de arrepentirnos, no sea que la disciplina de Dios nos alcance. No ignoremos las palabras del apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 9. El Señor no... Porque a veces puede... Pero furtivo, ¿no? Con ese pecadillo por allá que nadie se da cuenta. Pero han pasado 2 años, 3 años, oigan, y no ha pasado nada. No sea que esté pasando por alto estas palabras del apóstol Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es que Dios es alcahueta con el pecado y el pecador, es que Él tiene paciencia esperando el arrepentimiento para que su juicio santo no sea descargado. Él espera el arrepentimiento. Y tal vez el mensaje de hoy es lo que espera de todos nosotros, empezando por mí. Ahora podemos comprender mejor el llamado de Dios en Levítico 20:26. Lo hemos escuchado muchas veces. Sean santos porque yo soy santo. Pero ahora con este conocimiento podemos comprender mejor ese llamado de Levítico 20:26, que dice así: habéis pues de serme santos. Habéis pues de serme santos, dice Jehová, porque yo, Jehová, soy santo. Pero miren lo que hizo el Señor.
y os he apartado de los pueblos para que seáis mío. Entonces usted puede decir, sí, eso fue en Levítico, eso es a Israel allá. Pero fue lo que hizo Cristo en la cruz, hermanos. Nos compró, nos santificó. Mi pecado se lo dio, se lo aplicó a Jesús y la ira la descargó en Él y su santidad la ha aplicado a usted y a mí. Su kadosh, su apartado. Ahora Él le ha apartado. Ahora Él le ha apartado para Él. Exclusivamente para Él. Ahora Él le ha desposado. Él es su esposo y espera que su novia le espere consagrada solamente a Él, sin contaminarse con el pecado. Y entonces el Señor, ahora podemos comprender más esas palabras, sean santos, porque yo soy santo, y otra razón, porque os he apartado de los pueblos, para que seáis míos, para que seáis solamente míos. El creyente ha sido comprado por Cristo mediante su muerte en la cruz, hermanos. Usted es pueblo adquirido por Dios, nación santa, apartado para Dios exclusivamente. Su vida tiene que ser congruente con su posición delante del Señor. Cuando usted se presenta delante del Señor, el Señor lo ve santo. ¿Recuerdan cuando pasó la muerte en Egipto? Y cuando pasaba, Dios, porque era Dios. Vea la sangre del cordero. Aquí no. Este está apartado y pasaba por alto. Cuando Dios nos ve, ahora ve la sangre de Cristo. Y es lo que va a ver en el juicio final, con el que iniciamos hoy. Cuando la copa de la ira de Dios sea derramada en justo juicio, va a pasar y... No, paso por alto. Paso por alto. Paso por alto. La sangre de mi hijo está allí. No le tocaré. Porque son kadosh. Son apartados. Son santos. La primera carta de Pedro, el apóstol dice en el capítulo 1, versículo 13 al 16. Por esa razón, dispóngase para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden. No se amolden a los malos deseos que tenían antes. Cuando vivían en la ignorancia, ahora no viven en ignorancia. Ahora conocen un poco más al Señor. Pero más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan. En todo lo que hagan. Usted no puede... Usted está apartado como Dios. Entonces en el trabajo, mi hermano, sea santo en el trabajo, no sea como el común. Y no me estoy refiriendo a hacerlo con excelencia, y hay que hacerlo con excelencia. Sino, no lo haga con la corrupción que todo el mundo lo hace. En el estudio, sea santo. Usted está apartado. No lo hagan como lo hacen los demás para pasar. En el hogar, sean santos. Sean esposos como Dios, apartados para Él, no como los esposos que avasallan a su esposa, sino amarla como Cristo amó la iglesia. Como esposas sean santas, respeten a sus esposos. Como hijos sean santos, honren a sus padres. ¿Ven la diferencia? Ese es el llamado. No se amolden, ustedes no son del común, ustedes son kadosh, ustedes también son santos, apartados. Y yo diría,
Y como iglesia salvados por gracia, no seamos como las iglesias del común, hermanos. Seamos una iglesia que se caracteriza porque queremos adorar al Señor, porque queremos conocerle, porque queremos serle fieles al Señor, aunque seamos pocos. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y cierro con esto. Queridos, nuestra vida tiene que cambiar frente a la santidad de Dios. Frente a la santidad de Dios, nuestra forma de vivir tiene que cambiar, hermanos. Nuestra adoración debe ser de mayor exaltación. Ahora nos acercamos al Señor con más confianza. Con la confianza de ser sus hijos, pero sin olvidar quién es Él, ¿no? Con temor reverente. Nuestro compromiso debe ser mayor para dar testimonio del Dios Santo, hermanos. El Dios Santo que por misericordia nos escogió para salvación y no para condenación eterna por nuestro pecado. Ahora tenemos más motivación para conocer al Dios que adoramos, hermanos. Yo le quiero conocer más. Estoy muy motivado, les cuento, hermanos. Estoy motivado con esto de conocerle más. Porque es que en la medida que le conozca más, me admiro más de quién Él es y de lo que ha hecho por mí, a pesar de quién soy. Queridos, pero conocerle a Él nos tiene que motivar también para cumplir la misión. El último versículo del capítulo 6 que tenemos de Isaías, dice el Señor, en el versículo 13, cuando Él le pregunta, ¿y hasta cuándo? Y si queda la 10ª parte, también va a recibir juicio. Pero, mire cómo termina el versículo, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda un tronco, así será el tronco, la simiente santa. Es decir, siempre hay un remanente. En el pueblo sí había algunos que sí habían dado el fruto que Dios quería. Y hermanos, allá afuera hay un remanente. Allá afuera hay unos que desde antes de la fundación del mundo ya fueron apartados. Pero es necesario que usted y yo le compartamos de Cristo. Y hablemos de este Dios admirable, que si bien es santo, absolutamente santo, nos amó tanto que sacrificó a su Hijo para hacernos santos para Él también. Meditemos. Tómese allí un momento. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué de esta prédica ha resonado